El término aperitivo viene del latín aperire, que quiere decir eso, abrir. De hecho, en este contexto, a lo que se refiere es que abre el apetito. Los aperitivos, las bebidas que conocemos como aperitivo, pueden ser alcohólicas o no alcohólicas y realmente están pensadas para que nos generen hambre. Esto se produce estimulando nuestras papilas gustativas y a su vez estimula la producción de jugos gástricos en nuestro estómago. Aunque ahora parezca muy moderno tomarse un spritz, lo cierto es que estas bebidas tienen muchísimos siglos de tradición. Por ejemplo, los griegos y los romanos ya tomaban algunas bebidas alcohólicas mezcladas con botánicos y hierbas con fines digestivos. Si seguimos avanzando en la historia, veremos que estas bebidas infusionadas con diferentes hierbas se usaban incluso hasta como medicina. Muchos monjes en las abadías preparaban estas bebidas para curar algunas dolencias típicas de la época. No es hasta el siglo XIX que Francia e Italia empiezan a tomar estas bebidas conocidas ahora como vermut y han generado todo un ritual alrededor de ellas. Aunque en el mercado encontramos muchos tipos de bebidas de aperitivo diferentes, digamos que todas buscan reunir algunas características. Lo que decíamos, que nos potencien nuestras ganas de comer, que nos abran el apetito. Lo más importante es el sabor amargo, que al final define todas estas bebidas. Y luego además también la acidez y las burbujas van a ser muy buenos acompañantes cuando bebamos algún tipo de aperitivo. Lo interesante es que esto ya ha dejado de ser una bebida simple y forma parte de la cultura gastronómica de muchos países. En Italia lo llaman aperitivo, en Francia aperitif y aquí en España la hora del vermut, pero al final todo se resume en lo mismo. Por ejemplo, en Italia y sus famosos amari son todas esas bebidas y licores que tienen una potencia amarga muy marcada. Allí es común escuchar la frase andare a fare l'aperitivo. En cambio, en Francia lo conocen como aperitif e incluyen otras bebidas como puede ser el pastis, que es una bebida a base de anís. Por último, en España, lo que conocemos como la hora del vermut tiene cierta tradición en ciudades como Madrid, Reus, Barcelona y Jerez. Aquí cada vez más se buscan los vermuts artesanos hechos con los botánicos de cada una de las zonas, buscando esta personalidad. En Argentina incluso el Fernet con refresco de cola se ha convertido en el símbolo nacional. El Fernet destaca por su amargo profundo y además sus notas mentoladas. Como hemos dicho, lo importante y el punto en común en todas estas bebidas es el sabor amargo. Hay que saber que el sabor amargo es algo que por naturaleza las personas rechazamos. Nuestro instinto busca evitarlo. Sin embargo, en su justa medida, este amargo lo que hace es añadir complejidad y crear muy buenas armonías. Sobre todo cuando se fusiona, cuando se combina con otros sabores. El amargo y el dulce combinan muy bien y lo que hacen es generar una sensación de equilibrio, una armonía. De ahí que muchos spritz y vermuts tengan esta presencia de azúcar y amargo buscando precisamente esta sensación. En cambio, al combinar amargo y ácido, la sensación que tenemos es refrescante. De ahí que se usen tanto los cítricos, tanto en la elaboración como en el consumo de estas bebidas. Y por último, si juntamos lo salado con el amargo, lo que hacemos es resaltar aún más esta sensación de hambre, de abrir el apetito. De ahí que sea muy normal que estas bebidas se acompañen con diferentes platillos, tapas y comidas buscando precisamente esto. Pero realmente este amargo que es tan importante en estas bebidas, ¿cómo lo conseguimos? ¿De dónde se obtiene? En la gran mayoría de casos, gracias a los botánicos y hierbas que se utilizan para su elaboración. Estos botánicos, aparte del amargor, lo que ayudan también es a definir el perfil aromático de estas bebidas. Es por eso que depende de dónde esté hecho cada uno de estos bitters, de estos amargos, tendrá un perfil organoléptico muy distinto. Es lo que los hace tan versátiles. ¿Cuáles son estos botánicos? Pues bien, tenemos que hablar sí o sí de la genciana, concretamente de su raíz. Como veis en la imagen, esta planta tiene una flor muy característica, pero lo que más interesa es la raíz de la planta, que aporta precisamente estos sabores tan marcados amargos. El angostura, por ejemplo, que es un bitter muy concentrado, está hecho con este tipo de raíz. Cómo no, hablar del amargo por excelencia, que es la quinina. La quinina se extrae de la corteza del árbol de la quina, que tiene el mismo nombre. Por ejemplo, la tónica, el agua de tónica, este amargo lo conseguimos gracias a la quinina. Cuando hablamos de vermut, hay un ingrediente común en todos los vermuts, que es indispensable para conseguir el característico amargor que tienen, que es el ajenjo. Y aunque esos son los más famosos, hay muchos otros ingredientes que se añaden a las bebidas para buscar este amargor, como puede ser el ruibarbo, la alcachofa, el cardamomo o las naranjas amargas. El vermut forma parte de esta familia, aunque no es la única. Son muchas las bebidas que conforman el grupo de los aperitivos. Vermuts podemos encontrarlos blancos, negros y rosados. Prácticamente siempre
postre, el vermut parte de un vino blanco que se fortifica con alcohol y además se le añade diferentes botánicos y azúcar. Esto da como resultado la bebida que conocemos. Los amari, que son los licores amargos típico italiano, funcionan más o menos lo mismo, aunque tienen una graduación alcohólica algo superior y están pensados para beberse como ingrediente de cóctel. Y por último, también hay vinos en sí, vinos fortificados que se enriquecen con quinina para tener este amargor y convertirse así en una bebida de aperitivo. Como no, estas bebidas pues no se suelen tomar solas y cada país tiene ciertas combinaciones. No se busca tanto encontrar un maridaje muy armónico, sino lo que decíamos antes, juntar este amargor con lo salado para incentivar más nuestro apetito. En España, por ejemplo, es muy común tomarlo con aceitunas, con anchoas, con queso, con embutido, con pan. Sea cual sea vuestra elección de aperitivo, tenéis que saber que aunque ahora parezca una tendencia, realmente estas bebidas tienen siglos y siglos de historia. De hecho, cada vez que bebamos uno de estos, estaremos reviviendo el legado que nos han dejado griegos, romanos y monjes en la Edad Media. Para vosotros, ¿cuál es vuestra bebida de aperitivo favorita? Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.